Ahora pasamos a la parte 2 del momento de la fuerza, o torque. En el vídeo anterior habíamos visto cuál era la definición teórica del momento de una fuerza. Pues ahora vamos a pasar a la definición práctica. Se llama torque o momento de una fuerza a la capacidad de dicha fuerza para producir un giro o rotación alrededor de un punto. A fin de cuentas, esto es el momento, la capacidad de una fuerza, F, de producir un giro alrededor de un punto. Pues este punto que se menciona aquí es precisamente el que habíamos dicho en la primera parte, que era el punto O. Ese punto sobre el cual se tomaba el momento, por eso insistíamos tanto en que era un eje de giro. Pues bueno, para ver todos estos conceptos en un caso práctico, vamos a tomar esta situación. Tenemos una tuerca y queremos producir un giro sobre ella, o bien para aflojarla o para apretarla, mediante una llave inglesa. Entonces, nuestro eje de giro va a ser la propia tuerca, porque es la que gira. Entonces, aquí vamos a colocar nuestro punto O, ese punto de torque, por así llamarlo. Luego, ¿dónde vamos a aplicar la fuerza F? Pues vamos a suponer que aplicamos esa fuerza en el extremo de la llave inglesa. Entonces, este es nuestro punto de aplicación P. Luego, esta es la fuerza, el vector fuerza, y ahora nos quedaría trazar el vector de posición R, ese vector que posicionaba al punto P con respecto al eje de giro O. Entonces, unimos y nos saldría este vector de posición R. Pues bien, si quisiéramos calcular el momento en esta situación, podríamos utilizar una de las tres maneras que habíamos visto antes para calcular el módulo del momento de la fuerza. En concreto vamos a tomar esta. Entonces nos quedaría el momento de la fuerza es igual a el módulo de la fuerza por el brazo de momento o brazo de palanca. ¿Cómo podemos trazar el brazo de palanca? Ya lo habíamos visto. Tenemos que prolongar la dirección de la fuerza F y trazar un segmento perpendicular a esta dirección que pase por el eje de giro O. Y vemos que en este caso, si trazamos efectivamente ese segmento, nos quedaría este de aquí, que como vemos coincide con el vector R. Así que, en este caso, cuando los vectores R y F son perpendiculares, el vector de posición va a coincidir con el brazo de palanca. Entonces, si tuviésemos esta longitud de aquí y el módulo de la fuerza, ya podríamos calcular el momento. Ahora, en esta imagen tenemos representada pues esta situación, pero esquemáticamente. Aquí tendríamos nuestra tuerca, este es el eje de giro, este es el punto de aplicación de la fuerza, esta es la fuerza, y este de aquí sería el brazo de momento, que coincide con el vector R. Luego, aquí tendríamos otra situación en la que el vector R y el brazo de momento ya no coinciden, porque los vectores F y R ya no son perpendiculares. Entonces, nuestro vector R, ese vector de posición, es este de aquí, el que une el eje de giro con el punto de aplicación de la fuerza. Y si queremos dibujar el brazo de momento, tenemos que hacer lo que habíamos dicho antes, prolongar la línea de acción de la fuerza y trazar un segmento perpendicular a esta línea de acción que pase por el eje de giro, de tal manera que este sería nuestro brazo de momento. Ahora veamos otro caso práctico. En este caso queremos producir otra vez un giro sobre una tuerca que está uniendo a dos tramos de tubería. Entonces, nuestro eje de giro va a ser la propia tuerca, es decir, este punto de aquí. Luego, nuestro punto de aplicación de la fuerza es este, donde tenemos la mano. La fuerza la aplicamos con el brazo y luego este de aquí sería nuestro vector de posición R. Si estamos ejerciendo la fuerza de manera perpendicular a esta llave, es decir, de manera perpendicular al vector R, ya podríamos decir que este vector R coincide con el brazo de palanca. Si no, pues tendríamos que trazar el brazo de palanca como habíamos visto aquí. Ahora vamos a pasar a ver cómo depende el momento de la fuerza del brazo de palanca que tomemos. Entonces, tenemos esta situación. Una vez más queremos producir un giro sobre una tuerca mediante una llave inglesa. Y entonces, este sería nuestro eje de giro, el punto O, y vamos a aplicar una fuerza en dos puntos de la llave. Una sería sobre este punto A, aquí tenemos nuestra fuerza, y esta sería sobre el punto B. Como queríamos analizar la relación que existe entre el momento de la fuerza y el brazo de palanca, vamos a mantener constante la fuerza que aplicamos en ambos puntos. Así que vamos a decir que el módulo de la fuerza en A es igual al módulo de la fuerza en B.
Y entonces, ahora vamos a escribir la fórmula que teníamos para calcular el módulo del momento de la fuerza a partir del módulo de la fuerza y el brazo de palanca. Entonces, como aquí estamos suponiendo que ambas fuerzas las estamos aplicando de manera perpendicular a sus correspondientes vectores posición, ya podemos decir que esos vectores de posición coinciden con el brazo de palanca. Y entonces podríamos decir que en la situación A el brazo de palanca es todo este segmento y en la situación B el brazo de palanca va a ser este segmento. Entonces, habíamos dicho que la fuerza la mantenemos constante en ambas situaciones. Lo que cambia es el brazo de palanca que tomamos. Y como vemos, las dos magnitudes, momento de una fuerza y brazo de palanca, son directamente proporcionales. Por lo tanto, vamos a conseguir mayor giro, es decir, mayor momento de la fuerza, en el caso en el que tengamos un mayor brazo de palanca. Así que, si aplicamos la fuerza en el punto A, vamos a conseguir mayor giro que si la aplicamos en el punto B, a pesar de que ambas fuerzas sean iguales. Por lo tanto, de aquí podemos deducir que cuanto más alejado esté el punto de aplicación de la fuerza del eje de giro, más giro vamos a conseguir. Vamos a conseguir ese giro con menor esfuerzo, por así decirlo. Luego, aquí tenemos otra situación, pues para analizar lo mismo, cómo depende el momento de la fuerza del brazo de palanca. En ambas situaciones, nuestro eje de giro es este punto de aquí. Lo que cambia es el punto de aplicación de la fuerza. Este sería, vamos a decir, P sub A, y este, bueno, vamos a llamarle A. Este es el punto A y este es el punto B. Entonces, la fuerza que aplicamos va a ser esta para la situación A y esta para la situación B. Otra vez vamos a considerar que ambas fuerzas son perpendiculares a sus respectivos vectores posición. Y así ya podríamos decir que este es el brazo de palanca de la situación A y este es el brazo de palanca de la situación B. Ahora bien, en ambas situaciones estamos aplicando la misma fuerza. Entonces, ¿en cuál vamos a conseguir un mayor giro, es decir, mayor momento de la fuerza? Pues en aquella situación en la que tengamos un brazo de palanca mayor, como vemos en la fórmula. Y esa situación es esta de aquí. Bien, pasamos ahora a ver cuál es el signo del momento. Vale, para poder decir cuál es el signo del momento de la fuerza, tenemos que fijarnos en el sentido de giro que obtenemos. Entonces, para ver esto vamos a centrarnos en estas dos situaciones. Vamos a suponer que tenemos una puerta, y entonces este es el eje de giro, y este es el punto de aplicación de la fuerza, es decir, aquí tenemos el pomo de la puerta. Entonces, si aplicamos la fuerza con esta dirección y sentido, el giro que obtenemos es este. Es decir, estamos girando en el sentido horario. Por lo tanto, por convenio, cuando obtenemos un giro horario, vamos a decir que el momento es negativo. Por eso tenemos aquí un signo menos. Y luego podría darse el caso contrario también. Estamos aplicando la fuerza aquí, la fuerza con esta dirección y sentido nos va a producir este giro. En este caso, el giro es antihorario, por lo tanto vamos a decir que el momento es positivo. Ahora, veamos esto con más ejemplos. Aquí tenemos dos situaciones que realmente son la misma, entonces vamos a centrarnos en analizar solo esta. Pues bien, tenemos aquí el eje de giro, este sería el punto de aplicación de la fuerza, esta es la fuerza y este es el brazo de palanca. Bien, entonces nos dan como datos que la fuerza es de 40 newtons y el brazo de palanca es de 2 metros y hay que calcular el momento de la fuerza. Pues bien, como tenemos el módulo de la fuerza y el brazo de palanca, podemos utilizar esta fórmula para calcular el módulo del momento de la fuerza. Simplemente hay que sustituir los datos en la fórmula y nos quedaría que el momento es 40 por 2, 80 newtons por metro. Pero tenemos que indicar también cuál es el signo del momento. Para esto tenemos que fijarnos en el giro que nos produce la fuerza aplicada. Pues si aplicamos la fuerza con esta dirección y sentido, el giro que obtenemos es este, horario. Bueno, no, antihorario. Entonces, como es un sentido antihorario, el momento de la fuerza va a ser positivo, más 80 newtons por metro. Ahora vamos a pasar a analizar este caso de aquí. Bien, una vez más estas dos situaciones realmente son iguales, así que vamos a centrarnos solo en una. Tenemos que los datos son los mismos, la fuerza es de 40 newtons y el brazo de palanca es de 2 metros.
Solo nos cambia el sentido en el que aplicamos la fuerza. Entonces, si aplicamos la fuerza con este sentido, obtenemos un giro que es horario. Cuando el sentido de giro es horario, el momento se considera negativo. Así que, a pesar de que el valor numérico del momento es el mismo, 80 newtons por metro, el signo ahora va a ser negativo, por el sentido de giro horario. Luego, aquí tenemos representadas 3 situaciones para analizar cómo varían los momentos de la fuerza. Centrémonos primero en las 2 primeras. A ver, tenemos aquí el eje de giro. Bueno, esto es una puerta, otra vez. Entonces, este era el eje de giro y luego este es el punto de aplicación de la fuerza para la situación A y este es el punto de aplicación de la fuerza para la situación B. Y entonces, las 2 fuerzas son iguales, pero ¿en qué situación vamos a conseguir un mayor momento de la fuerza? Pues como habíamos dicho, el momento de la fuerza va a ser mayor en aquella situación en la que tengamos un brazo de momento mayor. Aquí el brazo de momento va a ser este y aquí el brazo de momento pues va a ser simplemente este. Vemos que en la situación A el brazo de momento es mayor que en la situación B, por lo tanto obtenemos más giro. Y luego, ¿qué pasa con la tercera situación? Bueno, vamos a suponer que este es el punto de aplicación, este es el eje de giro y luego que la fuerza vaya así, con esta dirección. Entonces vemos que si prolongamos la dirección de la fuerza, esta recta pasa por el propio eje de giro. Y entonces en este caso no hay momento de la fuerza, el momento de la fuerza es nulo. Podríamos confirmar esto prácticamente porque si ejercemos la fuerza en este punto, pues la puerta no va a girar y entonces si no se produce giro, no hay momento de la fuerza. Pero bueno, luego esto lo vamos a ver con la fórmula. Vale, aquí podemos verlo. Hemos contemplado ahora las 2 situaciones extremas para el momento de la fuerza, es decir, cuando el momento de la fuerza es nulo y cuando es máximo. ¿Cuándo podemos decir que el momento de la fuerza es nulo? Pues es lo que acabamos de ver, cuando el vector f y el vector r están alineados, es decir, que tienen la misma dirección. También podríamos decir que el momento va a ser nulo cuando la dirección de la fuerza, f, pase por el eje de giro. Pero ¿cómo podemos ver esto con la fórmula que habíamos visto que salía de desarrollar el producto vectorial? Pues a ver, tenemos que centrarnos en el ángulo que forman estos 2 vectores, f y r. Sabemos que si las direcciones de estos 2 vectores son iguales, el ángulo que forman va a ser 0. Y entonces tendríamos en nuestra fórmula el seno de 0. El seno de 0 es 0 y como está multiplicando, al final el producto nos va a quedar 0. Entonces el momento de la fuerza es nulo. Eso lo podemos ver gráficamente aquí. Vemos que este es el eje de giro, este es el punto de aplicación de la fuerza y esta es nuestra fuerza F. Luego también podríamos representar el vector de posición R y entonces vemos que, por una parte, las direcciones de estos 2 vectores, R y F, son la misma. Y también podremos decir que la dirección del vector F pasa por el eje de giro. Entonces, en este caso, el momento de la fuerza va a ser 0. Ahora podríamos contemplar el otro caso, en el cual el momento es máximo. ¿Cuándo va a ser el momento máximo? Pues cuando el seno del ángulo sea el máximo que podemos obtener. Sabemos que el seno de un ángulo va a estar entre 0 y 1, así que cuando el seno del ángulo entre estos 2 vectores sea 1, vamos a obtener el momento de la fuerza máximo. ¿Y cuándo da el seno de un ángulo 1? Pues cuando este ángulo alfa es 90 grados. Entonces lo que tenemos que conseguir es que F y R formen entre sí un ángulo de 90 grados, es decir, que sean perpendiculares. Eso lo teníamos por aquí representado. Y luego simplemente nos quedarían los casos intermedios, aquellos en los que el seno del ángulo que forman, del ángulo agudo que forman las direcciones de los vectores f y r esté entre 0 y 1. Entonces, en ese caso, tenemos aquí un ejemplo, el brazo de palanca no va a coincidir con el vector r, y lo podríamos trazar, pues como ya hemos dicho. En este caso quedaría así.